Bienvenido amigo y amiga a esta parte 24 de el estudio de los testigos de Jehová. Vamos a continuar analizando las doctrinas de los testigos de Jehová. Parte 24 de esta sección que estamos tratando. Los testigos de Jehová creen la muerte humana se debe al pecado de Adán. Romanos 5:12, Romanos 6:23. ¿Esto es bíblico? Sí, claro, es bíblico. Entonces, el alma humana deja de existir en el momento de la muerte. Ezequiel 18:4, Eclesiastés 9:10, Salmos 6:5, Salmo 14, versículo, Salmos 146, versículo 4, disculpen. Continuamos Juan 11:11 al 14. Aquí vamos a continuar y es parte del estudio. Esta lámina la voy a subir con esta parte 24, ¿verdad? Mi intención no es seguir en lo de la doctrina de la aniquilación, pero el estudio que va en la continuación, amado amigo y amiga, sigue hablando del tema, así que no podemos hacer nada. Entonces, vean qué interesante. El alma humana deja de existir en el momento de la muerte. Es la creencia de los testigos de Jehová. Y esto tiene que ver con la doctrina de la aniquilación. Vean qué interesante. El infierno es la sepultura. Para los testigos de Jehová, la palabra kever, que es una palabra griega, que significa depositar el cuerpo. Por ejemplo, la palabra kever, voy a dar un ejemplo de qué es kever en el griego. Es donde Marliton deja de existir y es llevado a un cementerio y ahí es depositado su cuerpo. Ese es kever. Pero los testigos de Jehová, esa palabra la utilizan como que ahí es el infierno. Ahí es donde ya se acaba, en el kever, ¿verdad? Para ellos el kever es donde el cuerpo es depositado en un cementerio. Entonces vean qué interesante, amigo y amiga, que ahí está mal la traducción que hacen los testigos de Jehová del infierno. Y ahí es donde vemos que esa traducción del griego está mal hecha. Entonces, el infierno es la sepultura común de la humanidad. Entonces, para ellos el infierno es donde el cuerpo es depositado, ya es el infierno. Porque acuérdense que para ellos el infierno no existe. Dios es amor y por lo tanto no puede castigar. Estos dicen que jamás es ilógico que un Dios tan grande, tan amoroso, castigue a un ser humano a una eternidad en el infierno. Pero la Biblia muy claro habla sobre el infierno, sobre la realidad del infierno, sobre el pago de la muerte. Y también la Biblia habla de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Jesús habló más del infierno que cualquier otra cosa. Entonces, vean qué interesante. Pero ellos piensan así. Acuérdense que nuestros amigos testigos de Jehová usan la lógica. Y por la lógica ellos dicen, sí es cierto, Dios es amor, pero no puede castigar a un ser humano. Jamás. Eso es imposible. La razón no nos acepta eso. Pero bíblicamente es todo lo contrario. Ok. Entonces, Job. Vea qué interesante lo que dice Job 14, versículo 13, Apocalipsis 20, 13 al 14. Esto está en esta versión Reina Valera 1909. Ok, entonces vean qué interesante. La esperanza para los muertos es la resurrección. 1 Corintios 15, 20 al 22. Juan 5, 28 al 29 y Juan 11, 25 al 26. Le invito a que cuando esta lámina sea parte de esta sección 24, analicen bien todo esto con su base bíblica, amigo y amiga, que es muy importante. Entonces, TJ, testigos de Jehová, eso es lo que dice TJ. Creen, la muerte adámica terminó. 1 Corintios 15, 26 al 54, Apocalipsis 21, 4, Isaías 25, 8. Solo un pequeño, ahora viene otro tema, ¿verdad? Solo un pequeño rebaño, 144,000 personas van a ir a gobernar en el cielo, ¿verdad? Con Cristo. Ellos toman 144,000 de Apocalipsis capítulo 7
y ellos dicen que son testigos de Jehová. Pero bien leemos en la Biblia que habla 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Leví. No se refiere a ningún gentil, se refiere al pueblo de Israel. Entonces, ahí no está hablando de ningún gentil ni de ningún testigo de Jehová. Directamente habla del pueblo de Israel y los hijos de Israel. Ahora, lamentablemente, ellos agarraron esa traducción y desde hoy y todavía ellos creen que esos 144.000 son ellos. Ok. Lucas 12:32, Apocalipsis, Revelación 14:1 al 3, 1 Corintios 15:40 al 53, Apocalipsis 5:9 y 10. Los testigos de Jehová creen, nacen de nuevo como hijos espirituales de Dios. Oiga, los 144.000 nacen de nuevo como hijos espirituales de Dios. Y aquí es donde enlazo esta parte con la parte anterior, ¿verdad? De lo que dijimos de lo que es la aniquilación. Le invito a que acuérdese de esa parte 23 que tiene que ver con esto. Y aquí en esta doctrina, que obviamente es otra doctrina de ellos, nacen de nuevo como hijos espirituales. Hasta ellos mismos lo están diciendo en su doctrina, nacen de nuevo. Entonces, en mi mente, para decir nacen de nuevo, es una nueva creación, un nuevo ser humano, con un pensamiento diferente, un pensamiento nuevo. No conocen a Jehová, no conocen la doctrina de los testigos de Jehová y muchas cosas. Nacen de nuevo, es como un bebé recién nacido. Entonces, ahí está la pregunta que yo enlazo esta doctrina con la anterior, de la inmortalidad, o llamémoslo la aniquilación. Primera Pedro 1:23, Juan 3:3 y Apocalipsis 7:3. Veamos el párrafo que dice ahí, que usted lo va a leer en la lámina que yo le voy a subir. Según la organización, oiga, de la atalaya, dicen que por buenas obras y esfuerzo sincero solamente, oiga, por buenas obras y esfuerzo sincero, donde la palabra enseña que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios. Entonces, pero vea, por buenas obras y esfuerzo sincero. O sea, toda la vida de la atalaya tiene que trabajar para ganarse un puesto, sea en el cielo o en la tierra, para gobernar. Entonces, los 144.000 testigos de Jehová entrarán en el cielo. Usted se preguntará, si pasa los 145.000, ¿qué pasa con ese 45? Si no está entre los que van a estar ahí, queda desechado, automáticamente deja de existir. Entonces, vea qué interesante lo que es la doctrina de los testigos de Jehová con respecto a los 144.000. Son solo 144.000 privilegiados, tanto en el cielo como en la tierra. Y el resto de los testigos de Jehová pasaron a la historia. O sea, trabajaron en vano. Y ahí es donde vea que la salvación, o llamémoslo, porque no es salvación realmente, ellos tienen que trabajar muy duro, como dice aquí, un esfuerzo de obras. ¿Y cuáles son las obras que ellos hablan? En unas obras con respecto a la doctrina de los testigos de Jehová y a su organización. Entonces, vean qué interesante. Entrará en el cielo. ¿Cuántos? 144.000. Nada más para de contar. El punto que hay más, exactamente, hay más que 144.000 testigos, es un problema para ellos. Los 144.000 son mencionados en 2 capítulos en la Biblia, Apocalipsis capítulos 7 y 14. Estos capítulos enseñan que estos 144.000 son literalmente judíos. 12.000 de la tribu de Jehová, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Benjamín, qué sé yo. Entonces resulta ser que no son gentiles, no pueden ser testigos de Jehová. La Biblia es muy clara. Entonces yo no entiendo cómo ellos agarraron un pasaje, 2 capítulos de la Biblia, y dijeron que son ellos. ¿De dónde sacaron eso? Porque la Biblia literalmente está hablando de judíos, no está hablando de gentiles. Ya para esta etapa, ¿verdad? En el capítulo 7, la iglesia ya se ha ido con Cristo, ya se ha ido el Espíritu Santo, estamos en medio de la tribulación. Entonces, vea qué interesante, amados. Como le digo, hay muchos aspectos que hablar con respecto a estos 144.000, pero así por encimita lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Entonces, estos capítulos enseñan que estos 144.000
son literalmente judíos de los tribus ancianos sin gentiles entre ellos. 7, 4 y 8. Todos son hombres masculinos. 14, versículo 4, y son vírgenes. Los testigos dicen que el ser virgen es figurativo, pero qué razón o qué indicación en el texto les permita de tomar el 144,000 exactamente como literal y en el ser vírgenes como figurativo. No es consistente esto con lo que dice la palabra, no lo es. Ahora, vea qué interesante que ahí es donde uno pregunta, ¿de dónde sacaron los testigos de Jehová? Primero, esa numeración a decir hasta ahí y para de contar. O sea, es la tómbola espiritual que hablamos una vez en uno de los videos, amigo y amiga testigo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué luchar por algo que al final tal vez no voy a ganar? Tendría que trabajar demasiado para tal vez en el archivo y tal vez Jehová se digne a volver a resucitarme y ser parte de esos 144,000 tanto en el cielo como en la tierra. Porque hasta eso, en los que van a estar aquí en la tierra, son 144,000 nada más, para de contar. Entonces, y en el mundo hay millones de testigos de Jehová. ¿Qué va a pasar con todo el resto? Trabajaron en vano, dieron en vano durante años, dedicaron 30, 40, 50 años a su organización y al final quedó en cero. Todo fue a beneficio de sus líderes, pero ellos no ganan nada. Entonces, ahí es donde veo que no tienen ningún beneficio. ¿Por qué? Porque al final no tienen una salvación segura. Dependen de un archivo, dependen de sus obras, dependen de todo lo que hayan hecho por su organización. Entre comillas. Seguimos, amigo y amiga. El nuevo pacto se hizo con el Israel espiritual. Jeremías 31:3, Hebreos 8, 10 y 13. Obviamente hay muchos pasajes de la Biblia, pero estos son para darle fundamento a lo que estamos hablando. Seguimos. La congregación de Cristo se edifica sobre él. Efesios 2:20. Isaías 28:16. Mateo 21:42. Qué interesante, ¿verdad? Esta otra hoja que voy a continuar también la voy a subir ahí como parte de la parte 24. Las oraciones deben dirigirse solo a Jehová por medio de Cristo. Qué interesante. Las oraciones que hacen los testigos de Jehová se dirigen solo a Jehová por medio de Cristo. Volvemos a lo que siempre he dicho. ¿A cuál Cristo? Si Cristo ya no existe. Juan 14:6 al 13, al 14 y 1 Timoteo 2:5. No deben, usarse imágenes religiosas. Éxodo 20:4, esas son doctrinas de los testigos de Jehová. Levítico 26:1, 1 Corintios 10:14, Salmos 115, versículo 4 y 8. Seguimos. No deben debe evitarse el espiritismo. ¿Qué es espiritismo? El espiritismo es todo lo que tiene que ver ciencias ocultas, lo que es el tarot, lo que es todo lo que es esto de partes místicas, todo esto. El espiritismo tiene mucho que ver con la parte ocultista, tarotismo, hinduismo, todo esto, y tiene que ver la parte religiosa en el sentido del yoga y todo esto. Entonces, debe evitarse el espiritismo. Deuteronomio 18:10 al 12, Gálatas 5:19, 21 y Levítico 19:31. Seguimos. Satanás es el gobernante invisible del mundo. Y en eso tienen razón, la palabra lo dice, ¿verdad? Él es el Dios de este siglo. Primera de Juan 5:19, Segunda de Corintios 4:4 y Juan 12:31. Qué interesante. El cristiano no debe participar en movimientos ecuménicos. Acuérdense que aquí está hablando de ellos. Ellos se proclaman cristianos. Y ahí es donde seguimos hablando. ¿De qué cristianos si ellos no creen en Cristo? Ya vimos la teoría de la aniquilación y hasta el momento hemos visto que Cristo está en segundo plano. No es divino. Entonces, ¿a cuál Cristo ellos pertenecen? No sé. Entonces, porque se proclaman cristianos. No debe participar en movimientos ecuménicos. ¿Qué son movimientos ecuménicos? Es la Iglesia Católica Romana. Acuérdense que para los testigos de Jehová,
tanto los cristianos pentecostales como la Iglesia Católica son sus enemigos declarados. Ellos se ofenden cuando oyen a un cristiano hablando de ellos o un católico, lamentablemente. Siempre han sido la guerra, llamémoslo así, bíblica entre cristianos y católicos. Entonces, cuando hablamos de ecuménicos, estamos hablando de la Iglesia Católica. 2 Corintios 6, 14 al 17, Gálatas 5, 9, Deuteronomio 7, 1 al 5. El cristiano debe mantenerse separado del mundo. Santiago 4, 4, 1, 1 Juan 2, 15, Juan 15, 19 y Juan 17, 16. Ahora, aquí en esta doctrina es donde los testigos de Jehová prácticamente apartan al testigo de toda su familia. Yo tengo amigos testigos de Jehová. Y yo tengo una amiga que fue excomulgada de los testigos de Jehová, porque ella se divorció y se tuvo que volver a casar y fue totalmente sacada. Y ella nos cuenta que ella tuvo que haberse apartado de toda su familia para ser parte de los testigos de Jehová. Y aquí es donde ellos cometen el error de separar familias. Con todo respeto, pero ellos separan familias, separan hijos, separan padres, separan abuelos. Seguimos. Hay que obedecer las leyes humanas que no estén en pugna con las de Dios. O sea, se tienen que sujetar con leyes humanas que no estén en contra de su doctrina. Pero si están en contra de sus valores doctrinales, entonces no las defienden. En la salud de la bandera, lo que es una vida humana, ponen una vida humana por encima de sus doctrinas. La doctrina está primero que la vida humana. Y esto ha sido un tema controversial desde hace muchos años, de que porque hay un testigo de Jehová que tal vez tenga un accidente, una operación, o está en su vida comprometida, y ellos prefieren que el testigo de Jehová no se haga ninguna transición, ninguna operación, con tal de que él sea parte obedezca a sus doctrinas, poniendo por encima su doctrina que la vida humana, donde la vida humana es más importante que sus doctrinas. Y ya han habido juicios internacionales que han salido a la luz, donde testigos de Jehová han tratado, ¿verdad? Han tratado de decirle al testigo que no se ponga transfusiones de sangre, una operación muy urgente, qué sé yo, y prefieren que la persona, o hijos, que personas que hasta luego. Si eso no es un suicidio, entonces no sé cómo se llama. Porque acuérdese que la vida está por encima de la religión. La vida está por encima de muchas cosas. Aunque usted no lo crea, Dios valora la vida. Y eso es como un suicidio. Es como agarrar una pistola y pegarle un balazo a alguien. Testigo, entienda. Ustedes están matando a sus propios testigos cuando tienen un problema de salud, cuando tienen un problema muy grave que necesitan una transfusión de sangre para poder seguir con vida. Y ahí es donde muchos derechos humanos entran en acción, y muchos han tenido juicios muy grandes. ¿Por qué? Porque la vida está por encima de cualquier cosa. Y eso es una ley universal, hasta la palabra lo enseña. La vida está por encima de cualquier cosa. Y aquí es donde, lastimosamente, ellos son autoritarios, con todo el respeto, pero ustedes ven que sus líderes son autoritarios. Ya viera yo uno de sus líderes que estuviera así, buscando casi cómo sobrevivir, si esa persona no va a querer vivir. Pero discúlpenme, pero ustedes nunca le han preguntado a uno de sus líderes qué haría usted si estuviera en el filo de la vida, y que una transfusión de sangre, una operación es la que puede hacer que siga con vida. Estoy 100% seguro que la hace. Que no les dice a ustedes es otra cosa, pero valoran su vida más que cualquier cosa. Así que, amigos, cuidado. Por eso les digo, analicen su doctrina, amigos testigos. Dios valora la vida, no la muerte. Y ahí es donde esta es una ley autoritaria de los testigos de Jehová. Y han habido casos, y han habido sucesos, y han habido juicios, y todavía hoy en día hay. Un día de esto leí por ahí un documento donde una familia testigo, la bebé, ocupaba una operación, y resulta que porque como son testigos de Jehová, no querían que la bebé se operara. Tuvieron que ir a un juicio, y el juez dijo,
No, se opera la bebé. Su vida está por primero antes que cualquier cosa. Así es. La vida está por encima de cualquier cosa. Por cualquier cosa, la vida está primero, señores y señoras. Ahí es donde ustedes tienen que pensar en esto. Porque se está haciendo suicidios por culpa de una doctrina que no es fundamental en la Biblia. Por eso les digo, analicen su doctrina, amados testigos. Imagínense. Entonces, Génesis 9:3, Levítico 17:14, Hechos 15:28 al 29. Deben obedecer, oiga, deben obedecer las leyes bíblicas sobre la moralidad. Ahí yo veo un punto de autoridad y de abuso espiritual. Oiga, deben obedecer las leyes bíblicas, o sea, su doctrina, por encima de la ley moral. Hay cosas, amigos, que no tienen precio. La vida no tiene precio, solo existe una vez, no dos veces. Y ahí es donde ellos, en esta doctrina, yo veo un abuso espiritual, emocional, psicológico. Y ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado, amigos testigos de Jehová. La Biblia dice que el que derrama sangre va a tener que dar cuentas a Dios por esa sangre. Y hay muchas formas de derramar sangre, chicos. Se los dejo ahí. Corintios 6:9 al 10, Hebreos 13:4, mira Timoteo 3:2, Proverbios 5:1 al 23. Antes de continuar, quiero decirles algo, amados amigos y amigas, y a todos nosotros que somos estudiantes de Biblia. Le invito a que todo esto usted lo analice, lo medite, lo consulte, como dicen por aquí en Costa Rica, con la almohada, amigos y amigas. Le invito a que usted analice sus doctrinas, amigos testigos de Jehová, con mucho respeto que usted se merece. Aquí hay cosas que sobrepasan la vida humana. Hay leyes que ustedes tienen que sobrepasan la vida humana. Es más importante la vida humana, aunque usted no lo crea. Y Dios valora por encima de muchas cosas la vida humana. Entonces, por favor, amigo y amiga, analice su doctrina. Analice en dónde está su fe. En dónde está su fe, amigo y amiga. Amigos, vamos a continuar una más. No debe haber, la ley del sábado se dio solo al pueblo de Israel, ¿correcto? Y fue abolida junto con la ley mosaica. Esa es una de las doctrinas de ellos. Deuteronomio 5:15, Éxodo 31:13, Romanos 10:4, Gálatas 4 al 9, al 10 y Colosenses 2, versículo 16-17. Vamos a quedar hasta aquí. En esta sección 24, si Dios lo permite, a continuación yo voy a subir las láminas que van a ir conforme a voy a subir una y en la parte 25 voy a subir la otra para que no se les haga un enredo. Amigos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos en la parte 25 de esta sección de analizar los testigos de Jehová. Le invito a que analice bien sus doctrinas, amigo testigo de Jehová. La vida está por encima de cualquier cosa. Y como usted ya vio, ellos dicen que las partes morales o éticas están por encima de su doctrina. Su doctrina está primero. No se equivoque, testigo. Está primero la vida humana. Y hay cosas en las que Dios va a tomar represalias. Porque la Biblia dice que Dios va a demandar de nuestras manos la sangre que derramemos. Pongamos atención, amigo testigo. Pongamos atención. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo a la distancia.